Segundos, los deportes de la locución de anoche, Felipe, que duró casi 2 horas. Así es. El anuncio importante vino del tema educación, porque el presidente Petro le cerró la puerta, dice que está en desacuerdo con el proyecto de una consulta popular que están dando para que el inglés sea la segunda lengua en Colombia. El inglés que hoy se enseña fundamentalmente en buen nivel en algunos colegios privados del país. Lo ideal sería, Felipe, que se enseñara inclusive con buen nivel en colegios públicos, ¿no? Sí. El presidente Petro dice Néstor, que no, que tenemos que dedicarnos a estudiar lenguas étnicas, ancestrales y raizales. Eso aumentaría la brecha, porque los colegios privados, bilingües, pues que ya cada vez son más, pues van a poner o sacar unos muchachos que van a poderse ir a estudiar al exterior. Bueno, en fin, todo esto. Pero yo veo muy difícil, pues, que Pero Felipe, usted lo reciben en una universidad por fuera y le pregunte qué lengua habla y diga el piapoco y el achagua. No, pero el presidente también habla de chino, ¿no? No solo las lenguas autóctonas tradicionales, sino también dice por qué el chino, por ejemplo, hay que aprender, no. pero que el inglés el chino no es el sea mandarín, que que no sea una imposición, que no sea una imposición. Él habla del alemán, defiende otros idiomas, pero dice él que el inglés no sea impositivo. Felipe, es no solo para los muchachos que quieran viajar, es que el inglés lo que hace a un muchacho en Colombia, cualquiera que sea su procedencia, es competitivo en este mundo internacional. Es el lenguaje universal. ¿Qué hacemos? En inglés se mueve el mundo diplomático, se mueve el mundo legal, se mueve el mundo de los negocios. Pues, ¿qué hacemos? ¿Y por qué no inglés y otra lengua, por ejemplo? Sí, Felipe, el mundo está discutiendo una tercera o una cuarta lengua, ¿no? Cuando usted va a cualquier país europeo, entonces los muchachos hablan alemán y hablan francés y al final hablan inglés. Y al final la mayoría del mundo hoy se encuentra en el inglés. El inglés es por eso. el idioma en el que usted puede entenderse, por ejemplo, con un alemán. Si usted al inglés le quiere sumar, Aurelio, si usted al inglés le quiere sumar mandarín, le quiere sumar francés, le quiere sumar italiano, portugués, pues lo que quiera. Bien, pero si usted va a presentarse en una empresa y le dicen, señor Aurelio Suárez, ¿usted qué habla? Dice, domino el español y hablo también con fluidez el Guayunaiki. Guayunaiki es el de sus amigos indígenas son los de la indígenas Guajira. guayú, sí, señor. Y usted dice, o el cacua, o el ocaina. Y hablo aruaco o guayunaiki, Felipe, ¿usted cree que eso le abre puertas en el competitivo mundo de las vamos a tener acceso al conocimiento? Por eso le digo, más allá lo que hace es ampliar más las brechas, Néstor. Es decir... Pero más allá de la cosa individual, de ese ejemplo que usted muy bien pone, mire que países como Dinamarca, Suecia, Holanda, países que se consideran que en el mundo van en la vanguardia, digamos, de temas sociales, tienen como segunda lengua el inglés. Y esa cosa de que el inglés, pensar que es vincularse al mundo anglosajón, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el continente que tiene más países con lengua oficial en inglés? ¿Cuál es? Me alegra que en esto, América, que en esto Aurelio no sea imperialista. Perdón. ¿América? Perdón. ¿Cuál es el continente? Dejémoslo. África. África es el país que tiene más, el continente que tiene más países con lengua oficial en inglés. Okay. Entonces, la verdad es que ese prejuicio de que es que si aprendemos inglés, sí, bueno, yo puedo ser antiimperialista, pero no soy incivilizado, ¿no, Luis Ernesto? Por eso me alegra. Aurelio, respóndale, le voy a soplar cómo le debe responder usted a Luis Ernesto. Yo soy antiimperialista. Así es que vale la pena responder, ¿no? Dígale, vale la pena Aurelio, responder, ¿no? repeat after me. Yo soy antiimperialista, pero no soy bruto. Es que cerrarse al conocimiento, a la lengua con la que se comunica hoy toda la humanidad, nos va a costar años, años de competencia. Voy a contestarle. Perdón, Luis Ernesto, le contesto. I am anti-imperialist, but I am not a fool man. Eso, yo soy antiimperialista, pero no soy un pendejo. Pero no soy un imbécil. Vale. Sí. Vale. Bueno, me parece muy bien. Me parece que está bien.
pero para que haya más como Aurelio que pronuncian el inglés bien, hay que dictar la clase de inglés en el colegio y ojalá que sí sea segunda lengua. Para mí esta idea no es mala y Aurelio mencionaba varios países que han adoptado como política oficial que sea una segunda lengua y son países que se destacan por un desarrollo en materia de comercio, en materia de turismo, Singapur, Austria, Holanda. Y entonces pues yo creo que eso es ganancia, pero el presidente dice algo que creo que no podemos perder de vista, Néstor, y es que el mandarín, es decir, esa comunicación con China, el mandarín y con el la segunda economía del mundo, es también muy importante. Y eso, digamos, generalmente cuando se habla de inglés, se asume que uno puede tener relaciones comerciales y demás con todo el mundo en inglés. Y la realidad es que en China se comercia en mandarín. Y los que hablan mandarín tienen una ventaja enorme en esa cultura para conquistar oportunidades. Así que ojalá también lo tengamos como política oficial. Me está recordando, Felipe, un oyente, que había un colegio muy importante en Bogotá que hasta hace poco se preciaba de que no enseñaban inglés. Un colegio de estrato 6. ¿Usted sabe cuál? Yo asumo que el moderno. El Gimnasio Moderno, Felipe, sí señor, que fue el colegio que tercamente creyó que no podía enseñar inglés. Y aquí usted no sabe qué pasó. Tuvieron que transformarse. Y aquí usted no sabe qué pasó. Felipe, pues se está transformando a bilingüe. No, pues claro. Felipe perdió la batalla, porque en este mundo competitivo de hoy, si usted dice yo soy orgullosamente colombiano y hablo solamente los idiomas de mi patria, pues queda como un tarado. Pero ¿sabe qué es lo que le pasa? ¿Sabe qué pasa, Néstor? Es que siguen teniendo un paradigma muy excluyente, un paradigma muy dualista, muy maniqueo. Es que no se trata de una cosa u otra. Total. Es que uno puede aprender sus lenguas nativas y ojalá uno tuviera, yo que soy de la sierra, de allá ojalá hubiera podido aprender arhuaco, pero eso no significa que no haya tenido que aprender otro idioma. Pero además, no puede una u otra, no es sano, no es inteligente. Padre, le pregunto, ¿hay alguien que defienda esta tesis del presidente Petro de que el inglés no debe ser la segunda lengua? Y por fortuna no va a incidir en la decisión en caso de que se logren las firmas para la consulta. No deberíamos estar pensando en segunda lengua inglés y después mandarín y cuarta lengua lo que sea. Quiero decir, Andrés, el mundo está pensando en el conocimiento, en capacitarse, en aprender más. En que seamos habitantes del planeta. ¿Sabe cuál es el problema de ese planteamiento, Néstor? Y por terca ideología decir, no, yo no aprendo inglés. ¿Por qué no aprendo inglés? Pues porque quiero aprender mejor arhuaco. Pues eso queda como un zapato, Felipe, la verdad, para ser sincero, queda como un zapato y no se abre ninguna puerta. No hay una multinacional que trabaje en Uayunaki, no hay ninguna multinacional que trabaje en lenguas palenqueras. Así que ¿no? Pero ¿sabe cuál es el problema de ese planteamiento que le escucho al presidente, Néstor? Es esa idea de primera o segunda lengua, es decir, como que fuera una cosa rígida, oficial. No, yo creo que en eso tiene que haber una flexibilidad. Obviamente la lengua que más se habla en Colombia es el español, me parece que la Constitución dice el castellano. Las lenguas raizales, las lenguas aborígenes, las lenguas originarias, muchas de ellas son muy bellas, tienen mucho interés. Quien quiera estudiarlas, yo creo que hay buenos institutos en algunas de las universidades colombianas para estudiarlas, pero con espíritu práctico, la verdad, la mayoría del mundo logra la intercomunicación por las miles de lenguas que hay en inglés, y yo creo que aislarse de eso no es una buena idea en sentido puramente práctico. El problema es meterle como esa rigurosidad de primera, segunda lengua. No, pues aprendamos las lenguas que necesitemos para movernos en el mundo, y quien quiera por sus intereses, por sus actividades, aprender las lenguas raizales del país, también bellísimo, y me parece muy bien que se estudien, y me parece muy bien que se enseñen, pero el problema es meterle esas escalas. Yo creo que en eso es mejor ser práctico y buscar lo que funciona. Andrés, según la ley 1381 del 2010 en Colombia hay 70 lenguas. El castellano, como usted lo decía, 65 lenguas indígenas, la lengua palenquera de San Basilio, la creol de San Andrés, la romaní y la lengua de señas. Preservar esa riqueza que no riñe, es lo que voy a decir, riñe con que el inglés, que es el idioma que se habla en el mundo, pero además en los negocios, en la diplomacia, sea la segunda lengua, entre otras cosas porque es una iniciativa ciudadana lo que está de por medio. Entonces es muy triste que el presidente crea que las iniciativas ciudadanas son importantes cuando las apoya él y no cuando él considera otra cosa. Pero le aseguro que hoy ya el inglés, imponer el inglés, dice el presidente anoche.
Entonces, Néstor, preservar ese patrimonio lingüístico no solamente es función del Estado colombiano en cabeza del Ministerio de Cultura, del Instituto Caro y Cuervo, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pero no riñe con que nuestros muchachos sean más competitivos en el mundo para poder trabajar, para poder investigar, para poder hacer ciencia. Con ley o sin ley, le aseguro que hoy ya el inglés es la segunda lengua más hablada en Colombia después del castellano. Claro que, como lo decía María Consuelo, hay decenas de lenguas nativas de distintos pueblos que lo tienen como primera lengua y el castellano como segunda lengua. Pero la realidad es que hoy, en casi todos los centros urbanos del país, que es donde vive el grueso de los colombianos, casi todas las familias, puedan acceder o no a un colegio bilingüe, tienen como aspiración que su hijo o su hija pueda aprender de pronto un segundo idioma, lo pueden hacer por internet, lo pueden hacer de distinta manera, y ese segundo idioma está siendo el inglés. Así que, con ley o sin ley, hoy el país ya está así. Lo que hay que hacer es fortalecer. No, los niños ven películas, es cierto, Luis Ernesto, en inglés, y ven redes sociales seguramente en inglés, pero por eso hay que entregarles herramientas para que eso lo digieran. 9:28 a.m, les voy a presentar lo que dijo, hablando del inglés, como segunda opción en Colombia anoche el presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y esta historia deberíamos empezar con esa pregunta: ¿cuál debería ser la segunda lengua en Colombia? De eso venía hablando el presidente Gustavo Petro cuando se refirió a una solicitud que hicieron ciudadanos, un movimiento ciudadano que le ha pedido a la registraduría que le permita recoger firmas para hacer una consulta popular de orden nacional de origen ciudadano, preguntando si el inglés debería ser esa segunda lengua. Es más, la iniciativa se llama Colombia Bilingüe Consulta Popular de Origen Ciudadano. Y entonces, en ese contexto, es que el presidente Petro dice que eso es una imposición, que van a cambiar el sistema educativo del país para imponer el inglés. Que sí, que hay que aprender inglés, pero que también otras lenguas. Y él destaca las indígenas y la raizal. Escuchemos. Un grupo tratando de privatizar la educación, ahí nos quieren obligar a que el segundo idioma sea en inglés. Sí, claro que es importante el inglés, pero no por obligación como segunda lengua oficial de los colegios, por Dios. Constitución ordena una lengua oficial, es el español. Allá tienen otra que es el inglés. Y quiero que los estudiantes estudien inglés, y alemán, y francés, y chino. Y la mayor cantidad de las lenguas de Colombia no son esas, son las de los indígenas, y hay una de los negros, y no sale. Eso sí no es oficial. Y entonces aparece un magistrado por ahí, que no quiero criticar, diciendo que no puedo enviar embajadores porque no tienen inglés. Y salieron del Colegio San Carlos, que son bilingües. Este tema hay que estudiarlo. Este tema hay que estudiarlo. Y Néstor, lo que acaban de escuchar es la mezcla de dos temas. La primera parte de la declaración es sobre esa consulta que, le insisto, está ahora en la fase de estos ciudadanos, este movimiento ciudadano, recoger firmas para saber si finalmente logran el número necesario, van al Congreso, se avala y la gente va a las urnas a decidir si es el inglés el idioma oficial, el segundo oficial en los colegios. Pero la segunda parte de la declaración del presidente Petro es que anoche, en esa alocución de casi 2 horas, ratificó su orden a la Cancillería, que ya publicó un borrador de resolución que eliminará el requisito de inglés o cualquier otro idioma oficial a la hora de aspirar a ser un embajador. Por eso es que el presidente Petro también critica a quienes han criticado esa que fue su orden a la entonces canciller Laura Sarabia, pero en la que está trabajando la actual Cancillería: quitar el requisito de la segunda lengua de inglés como requisito para ser embajador, y por eso el presidente mezcla ambas informaciones. Había una época en que queríamos saber más, conocer más, competir más. El señor que está promoviendo la